saludarles y antes que todo agradecer la invitación que me ha extendido la universidad y el Instituto de Educación, el Observatorio, a participar en esta sesión. Lo segundo, bueno, decir que, digamos, yo no trabajo directamente en el área de educación como tal. Como se señaló en la introducción, yo trabajo en el área de comunicación para el desarrollo, que en el caso de UNICEF, en esencia significa un componente de las áreas programáticas de la organización. Es decir, trabajamos desde la comunicación para apoyar las prioridades que tenemos en el área de la salud, en el área de la protección de la niñez, en el área de la educación, en agua y saneamiento, en fin, en todas las áreas programáticas en las que UNICEF se involucra a nivel global como parte de su mandato para promover los derechos de la niñez. En ese sentido, entonces, lo que he preparado hoy simplemente es compartir un par de iniciativas que hacen parte de ese conjunto de acciones de comunicación o de acciones que están guiadas por tecnologías digitales o, como lo voy a mostrar, por el uso de datos que permitan fortalecer la participación comunitaria, pero en este caso aplicado al tema de la educación. ¿No abre? Ya, entonces, no voy a entrar, digamos, a hablar o a dar un contexto demasiado amplio sobre la problemática en la educación, pero sí plantear 5 retos que de alguna manera guían el trabajo de UNICEF y de muchas agencias y socios que trabajan en este campo a nivel global. El primer reto es el reto de la equidad, es decir, hay unas grandes disparidades en términos del acceso a la educación. Si bien en términos generales a nivel global se ha avanzado en términos de cobertura, de todas formas las niñas, por ejemplo, siguen teniendo menor acceso. Niños y niñas con discapacidad tienen menor acceso. Niños, niñas de condiciones socioeconómicas más bajas también tienen mayores desventajas en términos de el acceso y la calidad de la educación. Y, por supuesto, hay aspectos de inequidad que luego se complejizan mucho más cuando se suman todos estos componentes. Por ejemplo, una niña de condición socioeconómica baja, con una discapacidad, que quizá pertenece a una etnia que, digamos, que es minoría. En fin, cuando se suman todos esos elementos hay unos retos enormes con relación a la equidad y la educación. El segundo reto es el del acceso. Es decir, si bien se ha avanzado muchísimo a nivel global, todavía en muchas regiones hay grandes brechas en cuanto al acceso. Y se estima que de aquí al 2030, al final del cumplimiento de las nuevas metas de desarrollo sostenible, habrá que ingresar a las escuelas cerca de 700 millones de niños a nivel global entre las edades de 3 a 15 años, ¿no? Entonces, unos retos enormes todavía en la parte de acceso. El reto del aprendizaje, porque si bien se ha avanzado mucho en acceso, cobertura, eso no significa que la calidad y que el aprendizaje sea óptimo, ¿no? Y eso creo que en Colombia, por ejemplo, tenemos retos importantes en ese sentido. El reto de los datos, y a eso me voy a referir en algún momento más adelante, es cómo podemos manejar datos y evidencias que puedan facilitar mejoras en los procesos de aprendizaje y calidad de la educación. Y uno muy importante que es el reto de la educación en situaciones de emergencias y crisis, ¿no? Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de apoyar la respuesta de UNICEF durante la crisis de Ebola en África Occidental. Y claro, todo el mundo habla de la epidemia como tal y de la severidad de esa epidemia, una epidemia jamás vista, digamos, en el pasado en esas condiciones. Pero, por ejemplo, algo que tuvimos que trabajar, en lo que tuvimos que trabajar fuertemente fue en apoyar al sistema educativo. Porque recuerden que los niños de Liberia, de Sierra Leona y de Guinea
casi durante un año no pudieron ir a la escuela, ¿no? Entonces imagínense el impacto que ello tuvo en los procesos de aprendizaje, pero también en aspectos psicosociales, por ejemplo. Entonces tuvimos que hacer mucho trabajo de apoyo a través de formas alternativas de educación, utilizando la radio, utilizando procesos a nivel comunitario, para al menos tratar de cubrir ese vacío que se generó a causa de esta epidemia, ¿no? Entonces, fíjense que hay unos retos significativos, o cuando ustedes miran, por ejemplo, lo que está ocurriendo en Irak, en Siria en particular, digamos, todos los efectos que esto tiene en procesos educativos. Y dado que se espera que estas emergencias y crisis se mantendrán por muchas razones, el tema de la educación en situaciones de emergencia y de crisis es un aspecto muy importante para la organización. Ahora, como parte de ese contexto, un segundo punto que quiero señalar es esta idea, digamos, de netizens y ciudadanos, ¿no? Es decir, y no debería ser versus, sino más bien debería ser netizens y ciudadanos. Es decir, y por supuesto la expresión netizens es un poco la conexión de ese ciudadano de la red, ¿no? Y así, un poco para, bueno, ya eché a perder el ejercicio, pero bueno. ¿Cuál creen ustedes que es la población más grande a nivel mundial? Si tomaran simplemente un escenario. Ahí está la respuesta, Facebook. Bueno, pero a ver, ¿quién cree, cuál es el segundo? ¿Quién ocupa el segundo lugar? China. Ah, se equivocaron en esa. Tercero, Tencent. ¿Quién conoce Tencent? Tencent es una ¿qué es Tencent? Correcto. Y casi todos también el soporte digital. Exactamente. Luego la India, luego WhatsApp, luego LinkedIn, luego Instagram, luego los Estados Unidos y Twitter, y el 10º Snapchat. Fíjense que solamente India y China y Estados Unidos, digamos en términos poblacionales, se equiparan con lo que puede ser un país, digamos, de la red, ¿no? Entonces, solamente para ilustrar la prominencia que tiene el espacio digital y en este caso las redes sociales a nivel global. Pero también algo muy importante que tiene que ver con los datos, ¿no? Estos datos provienen de los colegas en UNICEF de la Oficina de Innovación. Tenemos una unidad de innovación que se ocupa mucho de estos aspectos y nos permiten manejar estos datos para el trabajo programático. Pero miren, por ejemplo, el crecimiento en generación de datos, especialmente datos no estructurados. Es decir, por ejemplo, en Facebook, toda la información que circula en Facebook o las búsquedas en Google, por ejemplo, que son datos no estructurados, un crecimiento significativo. Pero allí hay, digamos, una gran riqueza en términos de cómo la gente se comunica, cómo la gente se organiza, cómo la gente se puede empoderar, en fin. Entonces, tiene unas implicaciones tremendas a nivel general. Y luego, todo el tema de cobertura de teléfonos móviles y telefonía móvil. Y no voy a entrar en los detalles, pero simplemente decir que si bien, digamos, ha habido un rápido crecimiento, ustedes observan que de todas maneras siguen existiendo brechas, por ejemplo, en el caso de las mujeres, lo que nos plantea de nuevo la importancia de mirar inequidades en el marco del acceso y uso de telefonía móvil a nivel global. Entonces, simplemente para ilustrar, digamos, cómo trabajamos en unos escenarios completamente distintos desde el punto de vista de nuevas tecnologías, acceso a información, disponibilidad de datos, etc. Entonces, como decía, quería compartir un par de iniciativas en las que UNICEF ha estado involucrado y luego pues generar una discusión, un debate en términos de qué implicaciones puede tener ello para las reflexiones que ustedes hacen, ¿no? Entonces,
UNICEF viene trabajando con hace ya algunos años con una plataforma que es de acceso abierto, Rapid Pro, que seguramente los que vienen aquí que tienen background en temas de tecnologías la conocen. Y a partir de esa plataforma se han establecido unos mecanismos de monitoreo en tiempo real. Uno es M-Track, que se utiliza para monitorear servicios de salud, disponibilidad de medicamentos, problemas en los servicios, disponibilidad de personal de salud, etc. Pero también hay una que se denomina EduTrack, que permite hacer un seguimiento similar. Ausentismo de los profesores, disponibilidad de materiales, digamos, problemas con ausentismo de los estudiantes, una serie de indicadores que permiten monitorear en tiempo real qué está pasando en las escuelas y poder responder de manera rápida, ¿no? Y luego una plataforma de participación ciudadana y juvenil que llamamos YouReport, o sea, usted reporta, y de eso voy a hablar un poco más. Y en esencia la idea de este modelo es tratar de establecer una interacción entre tres actores clave, ¿no? Primero los gobiernos, especialmente tanto a nivel nacional como local, pero en particular los decisores de política pública, los prestadores de servicios, bien sea en educación, en salud, etc. Y muy importante, los ciudadanos, entendidos como sujetos de derecho, que pueden demandar calidad, que pueden demandar respuesta, digamos, a sus necesidades, en fin. Entonces, un poco esa es la arquitectura desde la que pensamos estos procesos, ¿no? Entonces, el primer ejemplo, y que hace parte de una de las áreas de énfasis de UNICEF, y que es un proceso liderado por la Alianza Global en Educación, es una iniciativa denominada Data Must Speak, los datos deben hablar. En esencia es un conjunto de sistemas y herramientas de información y retroalimentación para fortalecer la participación y rendición de cuentas alrededor de la educación. Busca utilizar datos para mejorar la planeación, la eficiencia del aprendizaje de los niños y luego el fortalecimiento de procesos participativos y de consulta, ¿no? Este es un ejemplo de lo que de una, digamos, una hoja de seguimiento de Data Must Speak, es decir, hay una serie de indicadores a nivel escolar que tienen que ver con resultados de aprendizaje, con enrolamiento y con deserción, con algunos indicadores de vulnerabilidad, la presencia de los profesores, los recursos en la escuela, y con algunas indicaciones muy sencillas para la interpretación de los resultados que se generan con base en esos datos. Y también permite hacer algún tipo de comparación a niveles distritales y nacionales que permiten profundizar un poco más el análisis. Y esto también se puede hacer, o se hace mejor a nivel comunitario, de nuevo mirando una serie de indicadores que analizan el entorno en el que se ubica la escuela, la interacción con los padres y demás. Y luego, cómo utilizar esos datos para la acción, es decir, para mejorar los planes de mejoramiento de las escuelas, monitorear, como ya lo decía, los estándares de calidad, el performance de las escuelas y sus necesidades, y al mismo tiempo hacer o facilitar un proceso de toma de decisiones con relación a asignación de recursos, con relación a la calidad de la educación, pero en particular con relación a empoderar a las comunidades, a los padres, en cuanto a cómo utilizar esa información para demandar mejor calidad, para demandar un uso adecuado de los recursos, etc. No sé si alguno tuvo la oportunidad de estar ayer en la sesión que hicimos sobre comunicación para el desarrollo y el colega Warren Fick explicaba un poco un estudio que se hizo en Uganda, donde, apoyado por el Banco Mundial, en el que fundamentalmente se socializó, se hizo pública, se le entregó a la comunidad la información sobre los recursos que debían asignarse a las escuelas. Y se pasó de un uso efectivo de un 20% a un uso efectivo del 80% de esos recursos. En la medida en que los padres y las familias conocían cuál era el presupuesto asignado,
cuánto debía invertirse en las escuelas y cuánto efectivamente se invertía en ellas, ¿no? Entonces es un poco entregarle a la comunidad, a los ciudadanos, la información de tal manera que ellos puedan demandar calidad y promover una mayor rendición de cuentas que en últimas va a impactar en la calidad de la educación. Ahora, el segundo ejemplo que quiero compartir es el ejemplo relacionado con la participación ciudadana y juvenil, que de nuevo es parte de esa idea de fortalecer el contrato social entre ciudadanos y gobiernos, facilitar un diálogo público y con los decisores, facilitar el monitoreo de programas y dinámicas sociales y al mismo tiempo facilitar información para el empoderamiento en una serie de áreas, incluyendo la educación. Esta iniciativa, ya en un minuto les muestro un video que ilustra de manera muy sencilla qué es YouReport en términos prácticos, pero en esencia es una plataforma que UNICEF inició en África, en Uganda, donde en este momento hay cerca de 300,000 jóvenes, digamos, registrados como YouReporters, y luego se ha ido extendiendo a varios países, incluyendo en América Latina. En América Latina la tenemos en Brasil, en Guatemala, en México, en Chile, se me escapa algún país de América Latina, pero en esencia es crear un espacio de diálogo, de retroalimentación con los jóvenes que permite generar datos en tiempo real y utilizar esa información para facilitar procesos de diálogo público sobre temas de interés a los jóvenes. Y funciona de dos maneras, o sea, se les pide información a través de unas encuestas muy rápidas, pero ellos también pueden compartir información sobre temas que les afectan en cualquier momento, ¿no? Y en este momento, digamos, o la intención es llegar a cerca de 30 países en los próximos años, y en este momento hay cerca de 2.5 millones de usuarios activos de YouReport. Por supuesto, hay variaciones, digamos, de país a país, de tema a tema, pero en general a través de una serie de alianzas con organizaciones juveniles, por ejemplo, con organizaciones sociales, se busca incrementar la participación de los jóvenes. Y funciona no solamente con plataformas de texto, sino también está articulado, por ejemplo, en medios sociales, especialmente en el caso de América Latina, donde hay una mayor penetración y acceso a Internet. Este es el tipo de datos que genera, digamos, es decir, genera datos rápidos que están distribuidos de manera geográfica, que permiten hacer preguntas muy puntuales o que permiten recoger información sobre temas sobre los cuales queremos hacer seguimiento a lo largo del tiempo, y esa información se puede utilizar de manera inmediata, ¿no? Entonces, no sé si el video lo cuadraste, podemos ver el video un minutito para que visualmente podamos entenderlo un poco mejor. La plataforma mundial que ayuda a que adolescentes y jóvenes sean escuchados por las autoridades y organizaciones para diseñar políticas públicas. Y llega a Chile. Si tienes menos de 30 años, participa con tu clic. Es muy fácil ser un YouReporter. ¿Cómo funciona? Solo debes seguir en Twitter la cuenta @YouReportChile. ¡Listo! Eso es todo. Después de seguir la cuenta te llegarán 3 mensajes que te preguntarán tu edad, región y género. Y de ahí para adelante es puro conversar. Te irán llegando cada cierto tiempo preguntas sobre temas que te afectan. Solo debes responderlas por DM o mensaje directo. Las recibes por mensaje y las respondes por mensaje. Esto significa que nadie ve lo que respondes. Fácil, ¿no? Después y cuando quieras te puedes meter a youreport.cl y ver los resultados. Sabrás en momento real qué opinan los jóvenes sobre todo lo que preguntamos. Y no solo de Chile, sino del mundo. Pues YouReport es un programa que hoy funciona en 15 países y por fin llegó a Chile. ¡Ojo! Es gratis y siempre lo será. Tu info no se comparte con nadie. Son jóvenes los que hacen las preguntas y son jóvenes los que las responden. Te pedimos ser mayor de 13 años. Eso, súper simple. Sigue a @YouReportChile. Te esperamos. Y un aspecto, digamos, muy interesante aquí que se enfatiza mucho es el tema de la anonimidad, ¿no? Es decir, la privacidad, porque, por ejemplo,
sobre todo en países donde quizá, digamos, el contexto político es un poco delicado, siempre existe la preocupación de si lo que respondes, lo que dices, puede ser monitoreado. Entonces, hay una provisión en el sistema que permite garantizar esa privacidad y anonimidad, ¿no? A ver, entonces, a ver, ahora, una de las preguntas que con frecuencia se plantea es, bueno, esto no es una muestra representativa, digamos, y no es la intención, porque, bueno, siempre se plantea hasta qué punto se debe tomar esta información, digamos, que no es representativa de la población nacional. Es parte de las limitaciones, pero al mismo tiempo es parte de las ventajas, ¿no? Es decir, permite recolectar información de manera rápida, pero se está, digamos, intentando hacer un ejercicio en el que la intención es que de alguna manera, por ejemplo, la información que se recolecta a través de ese sistema pueda ser comparable en ciertos parámetros, por ejemplo, a las encuestas de demografía que se hacen en muchos países, ¿no? Incluyendo las que UNICEF hace cada 5 años. Entonces es un poco, pero al mismo tiempo es un poco complementar el uso de la información. Por ejemplo, nosotros hacemos encuestas sobre muchos aspectos relacionados con la niñez y son encuestas que se hacen cada 5 años, que por supuesto simplemente nos muestran, digamos, nos dan una mirada de la situación de un país en un momento dado, con una periodicidad de 5 años, pero esto nos permitiría, por ejemplo, de manera más regular, tomar una fotografía, digamos, de la situación de los niños en diferentes aspectos. Entonces, digamos que además de la disponibilidad de la información a través de la plataforma de manera inmediata, también se utiliza de múltiples maneras y cada país lo hace en forma distinta. Por ejemplo, en algunos países se ha invitado a parlamentarios o a nacionales o locales a que hagan parte de la red, de tal forma que cuando se hacen estas encuestas y la información se genera de manera inmediata y se disemina, también le llega a estos parlamentarios. También se socializa a través de diferentes procesos comunicativos, precisamente para que la información no se circunscriba, digamos, a quienes están en la red, sino que se comparta de manera más general y pueda facilitar esos procesos de demanda y de rendición de cuentas que pueden hacer los ciudadanos. Y por supuesto, en el largo plazo, realmente a lo que más apunta es a la construcción de ciudadanía, es decir, a la idea de poder tener voz, sobre todo a una edad, digamos, temprana, de poder involucrarse en temas que afectan a los niños y niñas de manera directa y que haga parte, digamos, de esa idea del ejercicio ciudadano, que no se circunscribe, digamos, a un momento de votar, sino que es parte de la cotidianidad y del día a día de cualquier persona. Entonces, un aspecto que también tratamos al mismo tiempo de enfatizar es que, por supuesto, las nuevas tecnologías nos dan todas estas opciones, pero no hay que olvidar que, es decir, en esa virtualidad también existe la realidad sobre el terreno, ¿no? Yo ayer mencionaba en una de las charlas que precisamente a pesar, digamos, de la potencia que tienen las nuevas tecnologías, al final de cuentas lo que ocurre en la cotidianidad, en el terreno, es igualmente o más importante. Y esta gráfica que proviene del informe del Banco Mundial del año 2016, que estuvo centrado en los temas de innovación en varios aspectos, incluyendo tecnologías digitales, ustedes observan que en los casos donde se combinó la movilización a través de redes en línea con la movilización offline, hubo una mayor incidencia en políticas públicas, en una respuesta de los gobiernos, en una mejora de los procesos, ¿no? O sea que no basta solamente con el online, es necesario hacer el trabajo de terreno, el trabajo de campo, el trabajo más, digamos, convencional, si se quiere.
Y todo esto que ustedes ven aquí, digamos, en el lado izquierdo, son iniciativas de la sociedad civil o en alianzas entre sociedad civil y gobiernos, precisamente para fortalecer la participación ciudadana y comunitaria. Y de nuevo, esa combinación las hace más efectivas. Y fíjense que YouReport aparece allí, por ejemplo, precisamente como una de las iniciativas que establece ese vínculo, tanto a través del trabajo con las plataformas digitales, a través del uso de otros medios y procesos comunicativos y a través del involucramiento de la comunidad a nivel local. Entonces, eso de nuevo para enfatizar la importancia de un trabajo mucho más integrado en ese sentido, ¿no? Y ya para terminar, digamos, simplemente plantear o dejar 3 mensajes. Es decir, la idea de que las redes sociales y los medios digitales nos plantean desafíos, pero también oportunidades. Es decir, desafíos en el sentido de que todavía existen muchas brechas y hay muchas diferencias, como lo decía antes, que están asociadas con las inequidades, pero oportunidades, precisamente para fortalecer procesos de participación local y ciudadana, y que más que la tecnología, lo más importante es cómo usamos la tecnología para facilitar procesos de comunicación y participación que en este caso puedan mejorar la educación. Es decir, en esa lógica, digamos, en la medida en que haya una comunidad más empoderada, una comunidad que tenga mejor información, una comunidad que participe, una comunidad que demande sus derechos, una manera más efectiva de responder a las expectativas ciudadanas y, por supuesto, al rol que ellos deben jugar desde los diferentes sectores del desarrollo, ¿no? Y para nosotros en el campo de la comunicación tiene implicaciones muy importantes en el sentido de la necesidad de buscar nuevas maneras de facilitar procesos de participación y empoderamiento que al mismo tiempo hagan parte de una mirada estratégica. Es decir, cómo podemos integrar estos elementos al trabajo que hacemos, no de una manera puntual, sino de una manera ojalá mucho más sistemática y con una mirada de largo plazo. Es decir, estos dos ejemplos que yo he señalado o que he compartido no son, digamos, iniciativas puntuales, sino que están pensadas como iniciativas que se integren a los sistemas locales, ¿no? Es decir, por eso, aunque UNICEF lidera el proceso, lo hace en alianza con gobiernos, con entidades del sector privado, con organizaciones de la sociedad civil, incluyendo en este caso organizaciones juveniles, ¿no? Porque de nuevo no es la responsabilidad de una sola entidad, sino realmente es una responsabilidad mucho más colectiva. Entonces, esos son los temas que quería compartir. Luego he tratado de hacerlo lo más breve posible, con la idea de que quizás ustedes tengan preguntas, inquietudes en los próximos minutos. Así que espero que lo hayan encontrado interesante y ojalá tengamos unos minutos para interactuar. Gracias. Muchas gracias al doctor Rafael Obregón por su participación. En estos momentos iniciamos las preguntas del público. Quienes deseen participar, por favor, levantar la mano. Preguntas, comentarios, críticas, todas son bienvenidas. Asimismo, quienes nos están viendo a través de streaming de la universidad pueden hacernos llegar sus comentarios o sus preguntas a través de nuestras cuentas de redes sociales y nosotros se las hacemos llegar a los conferencistas. Jorge. Primero, pues gracias. Muchas gracias, profesor Rafael, por acompañarnos. Mi pregunta es muy sencilla. Nosotros, como Observatorio de Educación del Caribe Colombiano, que nos acompaña el director, el profesor Alexander Villarraga, tenemos un interés muy marcado en el tema del impacto sobre la política pública y simplemente quería saber cuál es el proceso que tenemos que abordar de cara a poder participar en este tipo de iniciativas, sobre todo en la que tiene que ver con el tema educativo específicamente. Bueno, desde la óptica
Desde la óptica del trabajo que hacemos, digamos, mi respuesta sería hasta qué punto algunas de estas iniciativas son viables en el contexto local. No sé si de pronto existe ya una iniciativa similar, o sea, si ustedes, quizás lo más cercano podría ser, no diría que lo más cercano, pero si uno pensar en la iniciativa Barranquilla Cómo Vamos, por ejemplo, que hace unas encuestas regulares y digamos, analiza la percepción de la ciudadanía sobre diferentes aspectos. Pero, por ejemplo, si esa información se pudiera generar de manera más frecuente, en tiempo real, y que esa información pudiese circular de manera permanente, probablemente se crearía un entorno mucho más, por decirlo de una manera, más participativo, ¿no? Es decir, en la medida en que se le entregue a la comunidad esa información que es generada por ellos mismos, uno esperaría que en los espacios locales, y sobre todo con la participación de las asociaciones de padres, con organizaciones de la sociedad civil que trabajan en temas educativos y las instituciones de gobierno, probablemente eso podría ayudar, por ejemplo, a que haya un mayor diálogo y por consiguiente una mejora, digamos, no solamente en las políticas, sino también en el ejercicio mismo de la educación. Entonces, desde nuestra óptica, de lo que se trata es, de nuevo, de facilitar una mayor horizontalidad, digamos, entre las entidades de gobierno y los ciudadanos y las comunidades que, de manera colectiva, contribuya a mejorar la calidad de la educación. ¿Una pregunta más? Muy buenos días, soy Carlos Lugo, el jefe de Innovación Educativa del Ministerio de Educación. Quería tener tu opinión sobre un tema, sobre todo por la organización que representas. Hubo una campaña que al Ministerio de Educación nos inspiró mucho, que fue la campaña ciudadana con jóvenes, diles qué quieres aprender, para poder a través de una plataforma tecnológica saber qué estaban pensando los jóvenes sobre el futuro de su educación. Esa metodología y el enfoque apreciativo y mucho de lo que se utilizó en esa campaña, nosotros lo tomamos para la campaña de construcción del Plan Decenal de Educación, en la política de educación de los próximos 10 años. Y contamos con el acompañamiento de UNESCO para la revisión de la metodología y todo el enfoque estadístico que tenía nuestra campaña, o que ha tenido nuestra campaña, porque todavía estamos en ello. Eso nos permitió tener 1 millón de ciudadanos participando y contestando una encuesta y aportando sus sueños por la educación para los próximos 10 años. Este es el contexto. Cuando pasamos a una siguiente fase donde ya entran los expertos y donde entran los representantes de las asociaciones de padres, y donde entran los académicos y los investigadores y tal, nos dicen, y te lo voy a poner palabras textuales, un comentario de un académico, bueno, pero si 1 millón de personas dicen que la Tierra es plana, no necesariamente la Tierra es plana, es redonda. Entonces la participación ciudadana a través de medios tecnológicos no necesariamente nos debe llevar hacia el futuro. Y estamos en esos debates y en esa discusión, y te lo pongo ya en el campo de educación. Los ciudadanos creen que debería existir libertad de currículo en educación básica, porque fue lo que más votaron y opinó la ciudadanía, a poder desarrollarse como personas, para poder tener un futuro acorde a sus intereses y necesidades. Pero los académicos dicen que no, que por el contrario debería tener un currículo único el país como lo tienen los países de la OCDE. Entonces, ¿cómo compaginar? Quisiera saber tu opinión sobre estos, porque comentaste sobre los procesos de participación y cómo la comunicación y las TIC han apoyado en esta construcción de políticas en materia de educación. Nosotros lo estamos aplicando, pero se presentan ese tipo de conflictos. Muy interesante. Yo respondería a esa pregunta más desde la óptica o como investigador, ¿no? Es decir, en mi caso, lo fundamental es que haya una triangulación de datos. Es decir, si nosotros, por ejemplo, hacemos una consulta y preguntamos si, como en el caso de Chile, si crees que tu entidad educativa es inclusiva, por ejemplo, tenemos
una mayoría que dice que no. Por supuesto, el siguiente paso es seguramente hacer unos ejercicios, digamos, más cualitativos para entender efectivamente qué significa ser no inclusivo y profundizar un poco más en ello. Ahora, en el caso que planteas, pues probablemente también habría que mirar cuáles son las evidencias, ¿no? Es decir, hay algunos países de la región que han trabajado, por ejemplo, un currículo libre y qué resultados han tenido. Porque, bueno, también los currículums funcionan en contextos determinados, ¿no? Entonces, es decir, mi respuesta sería que, claro, que un dato puntual no necesariamente debe conducir la política pública, sino que tiene que estar alimentado por diferentes tipos de información. Pero sí es muy importante, sin duda, el conocer, digamos, cuál es la opinión de la comunidad, porque, a ver, de nuevo, especulando, ya plantea un punto de partida para la discusión, ¿no? Es decir, si están pensando que el currículo libre es necesario y si al final la decisión es que no, habría que explicarle muy bien a la comunidad por qué se toma una decisión distinta. Entonces, claro, yo creo que esos debates siempre van a estar presentes, pero creo que es parte precisamente de lo que se persigue con esta idea de abrir la participación, ¿no? Y evitar, por ejemplo, que se tomen decisiones que no tienen en consideración lo que la comunidad en términos generales plantea. Entonces, pero bueno, creo que es un debate muy interesante, y además que creo que enriquece el proceso, ¿no? ¿Hay una pregunta más? Sí, con relación a la diapositiva que tienes ahí, la 18. Sí, la de offline, online, sí. Sí. Lo que uno logra ver también es que la reacción del gobierno, la respuesta del gobierno es muy baja con relación a todas las intervenciones que muestras ahí. Si es lo que trata de mostrar la tabla. Él es de Low y la Correcto. High, sí. Aún cuando se están combinando todos los mecanismos, la respuesta por parte, el impacto en términos de la respuesta del gobierno, uno pensaría que es bastante bajo. Sí, y ahora explico. ¿Cómo potencializar ese tipo de estrategias que hagan que realmente los hacedores de política respondan a ellas? A ver, también ocurre lo contrario. En algunos casos hay una baja participación y una respuesta del gobierno alta, ¿no? Es decir, lo que el informe, digamos, explica en mayor detalle es que, por supuesto, es decir, no hay una, como dice en inglés, one size fits all, o sea, no hay una sola medida o una sola explicación, ¿no? Hay diferentes combinaciones, pero en los casos, digamos, donde, sobre todo para el tema de la participación ciudadana, donde hay, digamos, ejercicios tanto online como offline, la participación ciudadana es mayor. Ahora, el hecho de que haya una alta participación ciudadana no necesariamente conduce a un mayor impacto en la respuesta del gobierno, porque puede estar, digamos, asociado con diferentes factores. Pero si nosotros queremos crear un entorno mucho más participativo de construcción de ciudadanía, en términos de cómo llegamos allá, es fundamental sumar el online y el offline, ¿no? Eso es un poco lo que se plantea, porque recordemos que al final de cuentas la decisión de los gobiernos va a depender también de otros factores, de ser políticos, pero un poco hacia allá apunta, digamos, el análisis que ellos hacen en cuanto a la participación ciudadana. ¿Hay tiempo para una pregunta más? Bueno, sí, Isabel Jiménez de Sábado. Mira, estábamos mirando la red y yo tengo algunas inquietudes con respecto a las investigaciones que ha hecho Human Watch a nivel del conflicto. Sí, miro que en la red, o sea, en Nueva Colombia, allí Jalada, y que, por ejemplo, lo que ha hecho Human Watch en investigaciones con los niños y las niñas es mirar qué es lo que se ha vulnerado en ellos
para que a la luz de eso puedan existir políticas públicas de inclusión de niños y niñas que vienen del conflicto. Y él hizo una clasificación de cómo era la vida de esos niños, el paramilitarismo, las guerrillas, cómo estaban lesionados y cómo era la persona de inclusión. Pero pues no veo, yo quería saber por qué Colombia no ha participado, qué pasa con esta red. Y por ejemplo, con un tema tan latente, por ejemplo, este libro, hay uno que se llama Aprenderás a no llorar de él, que habla todo esto del conflicto, y este libro fue escrito más o menos hace 8 años por UNICEF, y veo que no estamos jalados en esta red. ¿Pero cuál red específicamente, perdón? Ah, dices que Colombia no esté No la veo. en la y a la luz de esas problemáticas. Ya pensé que estabas hablando de una red distinta. No, bueno, a ver. UNICEF es una organización con un nivel de descentralización muy fuerte, ¿no? Es decir, el hecho, claro, hay unas directrices globales, unas políticas globales, pero luego ellas se traducen en convenios de cooperación a nivel nacional, y luego las oficinas del país tienen gran autonomía en definir qué tipo de procesos, qué tipo de abordajes ellos trabajan con los socios locales, y siempre, por supuesto, de una manera coordinada, ¿no? Hasta donde yo entiendo, ha habido algunos acercamientos con la oficina en Colombia, pero no se ha avanzado, digamos, hacia el establecimiento de la plataforma. Por ejemplo, cuando se generó la epidemia de Zika, digamos que dio lugar a que se estableciera rápidamente en algunos países también. Se consideró la posibilidad de hacerlo en Colombia, pero por diferentes razones no se concretó. Ahora, hay otra plataforma que se maneja, hay algo que se llama el Internet of Good Things, no sé cuántos lo han escuchado, que en esencia es una plataforma facilitada por Facebook, en la que se da acceso a una serie de información muy útil sobre diferentes temas, incluyendo temas educativos, y en esa Colombia, por ejemplo, tiene un gran liderazgo, ¿no? Entonces, digamos, realmente depende mucho de las prioridades. No sé si en algún momento ha habido algún tipo de discusión de la Oficina Nacional con el Ministerio, no tengo ese nivel de detalle, pero repito, usualmente es parte, digamos, del diálogo que la Oficina del país establece con los gobiernos nacionales, y luego de un acuerdo se puede avanzar con estas iniciativas. Pero, digamos, me interesaría luego hablar y ver si se puede hacer un acercamiento, digamos, con la oficina del país, a ver si pueden estar interesados. Tenemos una última pregunta. Entonces, tomemos las dos preguntas, rápidamente las contestamos. Vale. Sí. Volviendo otra vez al tema de impacto, que me imagino que es otro equipo el que maneja ese tema como tal. ¿Qué es lo que ha llevado a estos países a que sí de verdad haya incidido el tema de política pública, teniendo en cuenta que los países, pues estamos hablando de Sudáfrica, India, Uruguay, están bastante distantes? Entonces, con respecto, o sea, ¿qué se podría citar con respecto a esa experiencia de esos países en los que se ha incidido en política pública? ¿Sí? Gracias. Mi pregunta tiene que ver un poco con el contexto país en adopción de tecnología, digamos, en estos ejemplos que usted menciona. Creo que definitivamente la generalidad de adopción de tecnología en un país podría condicionar efectivamente estos mecanismos de participación electrónica. Y quisiera saber si hay, que usted conozca alguna relación entre, por ejemplo, iniciativas de gobierno electrónico o de gobiernos en línea que estén directamente relacionadas o que estén incidiendo en estos mecanismos de participación a través de canales virtuales. Bueno, sobre la primera pregunta, en cuanto al tema de impacto que facilita en estos casos, digamos, las tecnologías funcionan en contextos sociales y políticos y culturales. Entonces yo creo que de alguna forma, además de la tecnología, hay otra serie de factores que de una u otra manera facilitan el que se tenga un cierto nivel de impacto, ¿no? Entonces,
digamos, puede haber coyunturas sociales y políticas, puede haber una mayor disposición de los gobiernos, por ejemplo, a resolver esas problemáticas. Entonces creo que hay una diversidad de factores, ¿no? Y en este caso lo que nosotros hemos tratado de hacer es, al menos en la experiencia nuestra, es tratar de potenciar esas plataformas, es tratar de crear alianzas y generar consensos alrededor de la importancia de facilitar esos espacios de participación con la idea de generar cambios de política, cambios en los procesos, en este caso educativos, hacia una mejora de los mismos. Entonces, mi respuesta, digamos, en corto, es que realmente depende mucho del contexto local. Y en el caso de gobiernos, iniciativas de gobiernos en línea, en realidad no conozco, digamos, no tengo una referencia específica, dado que, al menos desde la óptica nuestra, es muy probable que los colegas del área de educación seguramente tienen un mayor nivel de detalle. Por ejemplo, en el caso de manejo de datos de Data Mosaic, digamos, hace parte de un enfoque mucho más amplio que tiene que ver con el fortalecimiento de los sistemas de información en la educación, ¿no? En el que se incluye el tema de Data Mosaic, pero también se incluyen otros aspectos que permiten hacer monitoreo de varias dimensiones del trabajo en la educación. Entonces, desde esa óptica, digamos, efectivamente los gobiernos son socios fundamentales en establecer y fortalecer esos sistemas de información. Entonces, algunos en línea, otros no, pero digamos desde la abogacía y desde los lineamientos que se han establecido a nivel global, con el concurso de los Estados miembros, la idea de fortalecer esos sistemas de información desde los gobiernos es parte fundamental de cómo se puede mejorar la calidad de la educación en los diferentes países. Entonces, digamos, no podría hablar de una experiencia concreta. Les agradezco las preguntas muy interesantes. Voy a estar por aquí una hora más y si en algún momento en el receso alguno tiene interés en conversar un poco más, pues mucho gusto. Muchas gracias.